Muchas gracias a usted, era el señor Alejandro Santos Rubino, director general Semana. Y tal y como les habíamos contado al principio de nuestra jornada, pues vamos a estar a lo largo del día lanzando varios opinómetros, son espacios en los que queremos recibir obviamente sus opiniones, sus comentarios, tanto de ustedes que están acá presencialmente como de nuestros visitantes virtuales. Y la primera pregunta del opinómetro dice, la vamos a ver allí, exacto, en pantalla grande. Dice, ¿está de acuerdo con que el Gobierno Nacional adelante mesas de negociación con los promotores del paro y los movimientos sociales que se han manifestado en los últimos meses? Una pregunta bastante coyuntural. Respuesta A, sí. Respuesta B, no. Así que los invitamos a todos a participar activamente. Bien, y entramos en nuestro espacio de discusión, nuestro primer panel del día. Es de protestas sociales, esa es la temática. Y lo hemos titulado ¿Cómo conciliar las expectativas de la clase media con las finanzas públicas y la legitimidad democrática? Para ello hemos invitado a unas personas muy especiales. Ellas son, y las voy a invitar por favor para que a medida que las vayan nombrando nos vayan acompañando acá en el escenario. Se trata de la señora Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior. También nos acompaña el señor Mauricio Cárdenas, economista y exministro de Hacienda y Crédito Público. Igualmente, el señor Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial. Igualmente nos acompaña el señor Rafael de la Cruz, gerente del Departamento de Países del Grupo Andino del Banco Interamericano de Desarrollo. Y para moderarlo, invitamos a Paula Costa, a la señora Paula Costa, ella es gerente de Innovación Social de Semana y ex viceministra de Hacienda. Y queremos recordarles que pueden visitarnos también en nuestra web a.forosemana.com, enviar allí sus preguntas y comentarios de esta conversación. Igualmente seguirnos en Twitter, son 3 cuentas las que tenemos disponibles, @forosemana, @revistasemana y @revistadinero. Igualmente también pueden participar todos con el hashtag numeral Foro Colombia 2020, hashtag numeral Foro Colombia 2020. Señora Paula, integrantes de la mesa de discusión, bienvenidos y adelante, Paula, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos. Este es un foro muy especial y es un foro en donde además en este panel tenemos una gran representación de expertos en temas políticos, de expertos en temas sociales y de expertos en temas económicos. Y yo quisiera darles la palabra. La idea es que dentro de la metodología cada uno de nuestros panelistas va a tener un espacio de 7 minutos iniciales para hacer su planteamiento y después vamos a hacer un poco de debate. Sin más presentación, quisiera darle la palabra a la ministra del Interior para que nos cuente, y esa es la pregunta que le hacemos a todos los panelistas, y es cómo ve, cuál es su lectura dentro de este contexto que presentaba Alejandro en sus palabras iniciales, en donde hay muchos aspectos que se ven como positivos y que animan a el crecimiento del país, a una promoción de una clase media, pero también donde hay muchos temas que son muy difíciles y muy espinosos. Quisiéramos saber cuál es su lectura, porque este 2020, que es el año con el cual arranca una nueva década, va a ser memorable. ¿Cuáles son esos cimientos que se están formando desde este año, ministra? Y para usted un tema en particular, en donde estoy segura que muchas de las personas que están acá quisieran oír la voz del gobierno, y es cómo va a ser esa agenda legislativa y cuáles son esas prioridades del gobierno para este año que comienza. Ministra, adelante y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pablo. Un saludo muy especial a todas las personas asistentes, a Alejandro Santos y a todo el Grupo Semana. Mil gracias por la invitación, específicamente a la voz del gobierno, a poder participar en este centro, en este momento de pensamiento y de reflexión sobre nuestro país. En primer lugar, pues Colombia no se escapa a los análisis mundiales, lo ha presentado Alejandro de una manera absolutamente integral, y es que como se presentó en el Foro Económico Mundial, entre 82 países, Colombia ocupó el 65 en cuanto a inclusión, y esto con unos indicadores que tienen que ver con los temas de laborales, de educación, de salud, de tecnología, y en algo muy importante en el que hago énfasis porque yo creo que es fundamental para lo que sigue en el país, y es la resiliencia social. Es decir, y adicionalmente en cada uno de estos indicadores, Colombia no alcanzó a superar el puesto número 40.
y es que la experiencia de este año y medio en el Ministerio del Interior me ha demostrado claramente las diferencias que tiene nuestro país, nuestra nación, en 3 círculos totalmente distintos unos a otros. Uno, las zonas rurales, apartadas, en donde el desarrollo no aparece. Hay realmente una negativa a acceso a salud, a educación, a tecnología, permeado además pues por un problema muy grave, el más grave que tiene Colombia, y es el narcotráfico y las economías ilegales que se derivan de toda esta cadena que tiene que ver también con explotación ilegal de minerales, porque no es solamente pensar en las hectáreas de cultivos ilícitos, que ustedes saben que ha sido una de las grandes banderas del presidente Duque, de un lado evitar que siguieran creciendo, superar las 200.000 hectáreas que encontró el gobierno, sino además disminuirlas con una erradicación que por cierto ha sido bastante difícil por las limitaciones que todo el país conoce. Esa población rural de Colombia en donde se encuentran justamente las comunidades indígenas, las comunidades afrocolombianas, que tienen una realidad que dista mucho de lo que conoce uno desde Bogotá o desde cualquiera otra capital de departamento, o aquellas poblaciones urbanas a las que también se refería Alejandro Santos. Hay un segundo anillo y son las poblaciones con semiurbanas, aquellos cabeceras municipales que tienen oferta en educación, específicamente educación primaria, educación secundaria, porque de hecho los porcentajes de oferta educativa en Colombia y de matrículas en educación básica y en educación primaria están por encima del 100%, pero a las que muy difícilmente llega la oferta del SENA, por ejemplo, y no hay una oferta de educación superior. Esos cascos urbanos son los que presionan la movilidad o la migración interna hacia las poblaciones urbanas o a las medianas ciudades, y por eso la transformación de nuestra población en 20 años de pasar a una población urbana superior al 60%. Y en el último anillo están las ciudades capitales de los departamentos, tienen una vibrante economía, indiscutiblemente que la influencia de la economía ilegal se nota en todo el país. En las zonas rurales, siendo los más vulnerables a la violencia, en los segundos anillos con una influencia económica muy grande, porque básicamente esos poblados urbanos se mueven de la economía ilegal, y finalmente llegan reflejadas también a las ciudades capitales. Allí hay un número de personas que están pidiendo mayor calidad en la educación, mejor acceso a salud, y obviamente que todo permeado por el tema que les hablaba yo de la resiliencia social. La falta de formación en valores y de tejido social, sobre todo en las familias, ha llevado a que haya una población, sobre todo joven, muy vulnerable a ser parte de estos desafíos o de protestas, sobre todo no en la parte legítima en donde hay unas reivindicaciones ciertas, más presupuesto para educación, más calidad en la educación, mejores créditos para la educación superior, sino aquellos hechos de violencia que lamentablemente se han tomado la protesta social. Yo quisiera rápidamente en 2 minutos decir cuáles son los retos del gobierno. Uno, mantener el crecimiento económico que ha sido sobresaliente en Colombia. Segundo, una seguridad jurídica para la inversión. Tercero, una estabilidad política. Y aquí no solamente es el Congreso, es esa estabilidad política que debe mantenerse en el diálogo con las autoridades territoriales y en el diálogo social permanente con las organizaciones sociales. Obviamente, en lo personal, estoy convencida que el país está en mora de hacer una reforma política que no es posible si no hay un consenso previo entre los partidos políticos que tienen presencia en el Congreso de la República. ¿Cuál es la agenda? La agenda legislativa. Hay unos temas ya definidos de justicia sobre los cuales viene trabajando la ministra de Justicia. Hay unas reformas territoriales que se está hablando con algunos de los sectores políticos. Está el tema de la consulta previa como una seguridad para la inversión.
está el tema de la reforma electoral y el tema de la ley de regalías, que son temas ya definidos por el gobierno. Y hay dos temas que pasan por el consenso con los partidos sin lugar a dudas, que tiene que ver con el tema de la posibilidad de una reforma política y obviamente la reforma pensional. Muchas gracias, ministra. Doctor Cárdenas. Bueno, muchas gracias, Paula. Gracias a Alejandro, Revista Semana. El año realmente en Colombia empieza con este foro. Aquí es donde ya se ponen las cartas sobre la mesa y donde empieza la discusión, de manera que estoy muy complacido de estar acá. El panel con el que comienza el foro es el panel sobre la protesta social. Entonces yo quiero comentar brevemente cómo veo que encaja el programa de gobierno, las propuestas de reformas que plantea la ministra, las realidades de la protesta social y un poco también lo que se ve en materia económica para este año. Alejandro en su introducción habló rápidamente de cómo ha cambiado en Colombia la pirámide poblacional. Déjenme les muestro, si alguien me puede ayudar, con una diapositiva que es… ¿Estaba ahí? Muy bien. Hagámosle la radiografía a la protesta social. Empecemos por un cambio que ha pasado bastante desapercibido en nuestro país, pero que es fundamental. En los años 90 se decía Colombia es un país de niños, y eso era cierto. El porcentaje de la población conformado por niños era el más alto. Colombia ya dejó de ser un país de niños. El censo del 2018 lo que nos muestra es que es un país de jóvenes, veinteañeros, treintañeros. La edad promedio pasó de 20 en la década de los 80 a 30 años hoy en día. Entonces, hoy la mayoría en Colombia son los jóvenes. Y esto hay que reconocerlo. Los jóvenes se comportan muy distinto de los niños, especialmente políticamente hablando. Dos, somos un país que sigue teniendo, a pesar de todos sus progresos, un gran problema. La característica central de Colombia sigue siendo la desigualdad. El 90% de los colombianos gana menos de 3 millones de pesos al mes. El 75% de los colombianos gana menos de 1.600.000 pesos. El 50% de los colombianos gana menos de 866.000 pesos. Es decir, la mitad de la población colombiana vive con menos de un salario mínimo. Este es otro elemento que está latente, que sale a flote en los momentos de tensión. Y a esto hay que sumarle, que tal vez es lo más importante para entender, para hacer esa taxonomía de la protesta social, que el país era un país donde el grupo socioeconómico mayoritario era la población en condición de pobreza. Personas, digamos, con un ingreso mensual inferior a 257.000 pesos. El ingreso promedio de un colombiano en pobreza es menos de 257.000 pesos. Se ha dicho mucho que Colombia se volvió un país mayoritariamente de clase media. Eso no es cierto. Lo que es cierto es que es mayoritariamente un país de una clase vulnerable. Esto es un grupo que ya no está en la pobreza, pero que tampoco se ha encumbrado en la clase media. Es decir, no tiene la seguridad, la estabilidad de la clase media. Está en un grupo que salió de la pobreza, pero tiene un alto temor de volver a la pobreza. Y las puertas de ingreso a la clase media se están estrechando. Estuvieron más abiertas, además más anchas, ahora se están estrechando. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico hoy es menor, entonces ya no es tan fácil pasar a la clase media. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una sociedad muy desigual, una población mayoritariamente joven, que es distinto de niños, en clase vulnerable. Entonces, no es sorprendente que ese grupo sea mucho más vocal, esté expresando sus angustias, sus necesidades y lo esté haciendo en la calle. Ese es el origen de esa protesta social. Entonces, viene la pregunta de cómo nos sentimos. Entonces, es cierto, Colombia hoy crece más que América Latina. Este año probablemente creceremos al 3,5%, que por cierto, hay que decirlo, es excelente en el contexto, digamos, hoy latinoamericano y más en general. En la economía global de hoy, ese crecimiento del 3,5% es bueno. Pero los colombianos
nos comparamos con lo que pasa en el resto del mundo, nos comparamos con la velocidad de ascenso de otras economías, de otras regiones. Gallup hace todos los años una encuesta en 120 países y le pregunta a más o menos 2.000 personas en cada país, le dice, mire, ubíquese usted en una escalera, el primer peldaño es 0, el último peldaño es 10, y dígame usted su nivel de vida, su satisfacción, ¿en dónde se ubicaría? Y lo que es una realidad es que después de mediados de la década pasada, cuando acabó el boom de los commodities, los latinoamericanos empezamos a bajar en la escalera. Y eso no es lo que ha pasado en África, eso no es lo que ha pasado en Europa Oriental, la gente sigue subiendo. Entonces un poco el símil es, hay unos trenes que se están moviendo más rápido y cuando uno está en un tren que está más lento, que está parado, siente que está retrocediendo. Entonces la gente está con esa percepción, con la percepción de que está perdiendo calidad de vida. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Cada vez que una de mis hijas tiene dificultades, que le fue mal en una tarea, en un examen, yo lo primero que hago es decir, destaquemos las fortalezas, porque eso nos da energía, nos da seguridad, confianza. Entonces, la lista es larga de las fortalezas. Alejandro hizo algo muy exhaustivo de todo lo que ha pasado en Colombia y lo que hemos progresado. Alejandro puso el foco en 10 años, si lo ponemos en 20 es también bueno. En casi todas las dimensiones importantes para la calidad de vida hemos avanzado. Una de las fortalezas que tenemos los colombianos es que cuando identificamos un problema, lo tenemos bien diagnosticado, podemos ofrecer soluciones efectivas. Hace 10 años en Colombia se decía, uno de los grandes problemas del país es la mala infraestructura. Los colombianos nos pusimos de acuerdo en cambiar el modelo, en crear un nuevo programa de infraestructura, en darle continuidad. Y hoy yo pongo como ejemplo el programa de las 4G de lo que debemos hacer en otras áreas de la política pública. Fíjense lo interesante, aquí tengo simplemente las fotos porque muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que está pasando. Estamos haciendo, y se han hecho y se están construyendo, más puentes sobre el río Magdalena del 2010 para acá de los que habíamos construido en toda nuestra historia republicana. Y esto es gracias a que los colombianos nos pusimos de acuerdo en qué hacer para reformar el modelo. El gobierno anterior, este gobierno, los gobiernos departamentales, Sergio Fajardo como gobernador de Antioquia impulsó esto, su sucesor también lo impulsó, en fin, hemos podido resolver problemas, pero eso requiere diagnóstico acertado, soluciones efectivas y continuidad. Eso no ha pasado en las demás áreas de política pública. Hay muchas áreas donde reabrimos debates innecesarios, que si hay que reformar otra vez la JEP, que si tenemos que volver a revisar el tema de la dosis mínima personal. Reabrimos debates que probablemente al país le conviene más seguir avanzando y más bien darle continuidad. Yo aquí digo… Mauricio, un minuto. Un minuto. Yo aquí digo lo siguiente. Uno de los temas en los que debemos hacer un gran acuerdo para poder realmente entrar en el siglo XXI de una manera efectiva y que resuelve muchos de los problemas de la gente que está en la calle es la educación. Íbamos avanzando, pero si ustedes ven los puntajes de las pruebas PISA retrocedieron. Entonces en esto no estamos tan bien y es algo que si lo resolvemos vamos a tener capacidad de darle a estos jóvenes que están en condición de clase media vulnerable unas condiciones mejores de ingreso para que su situación, digamos, económica sea una situación que les permite hacer parte de un proceso de crecimiento del cual hoy se están sintiendo marginados. Entonces, así como hemos hecho con problemas como el de la infraestructura, tenemos que hacer con problemas como el de la educación. Y termino con esto. El otro gran sentimiento que está en la calle es el de la corrupción. Esta es la percepción de corrupción también de acuerdo a la encuesta de Gallup. Los latinoamericanos en general, los colombianos en particular, sentimos que este es un problema que se está agravando. Entonces, esto apunta en la dirección de buscar todas las herramientas que se requieran para que la ciudadanía sienta, perciba que el Estado se maneja mejor. Y eso requiere más información, más transparencia. Eso requiere también un esfuerzo de hacer de todos los procesos en los que interviene el Estado colombiano, unos procesos donde
sea más fácil para cualquier persona denunciar, detectar. Eso es hoy en día posible gracias a la información, al acceso a los datos. Entonces, tenemos que hacer reformas para que la ciudadanía pueda sentirse más parte del control de la corrupción y pueda tener una percepción más favorable, que al final es lo que va a ayudar a que este problema que genera tanta ansiedad, tanta angustia, tanto descontento, sea algo que nos genere más cohesión, más solidaridad, más sentimiento de país unido e integrado. Gracias, Mauricio. Continuaremos con estas reflexiones en la ronda de preguntas. Doctor Sergio Fajardo, su turno al bate. Sí, señor. Muy buenos días. Es un gusto estar acá con ustedes, Alejandro, a todo el grupo de la revista Semana, a quienes nos acompañan hoy, a mis colegas en este evento. Ya no estoy preocupado por el tiempo después de la intervención de Mauricio, entonces voy a ir más relajado porque venía realmente nervioso, primera intervención del año y hay que salir bien, pero ya voy con mucha más calma. Muchas gracias, doctor Sergio Fajardo, Eso, por el Paula. manejo del tiempo. Vamos bien. Bueno, yo quiero empezar con esta. Yo hace 3 años estuve aquí. Precisamente la misma pregunta, ¿para dónde va Colombia 2017? Y miren lo primero que puse yo en esa presentación. El reto, pasar la página. Recuerden, 2017, enero. Y decía, Colombia está indignada, está polarizada, está fragmentada, está cansada, está estancada. Y eso conducía a que en Colombia teníamos desesperanza, una desconfianza muy grande y Colombia estaba molesta. Estoy hablando del 2017 y esa era la primera mirada antes de empezar lo que iba a ser la campaña electoral que terminó en las elecciones del 2018. Lo pongo y ahora empiezo con esta Colombia 2020. El reto anterior era pasar la página y ahora estamos en una Colombia que la página que no pasa, no hemos podido pasar la página. Y ese es un reto muy grande y esta Colombia que tenemos hoy está profundamente indignada, está confundida, está cansada y está fragmentada. Démosle la interpretación obvia a todas esas expresiones. Y esa Colombia sigue siendo, y cada vez más, y se ha profundizado, una Colombia que está muy desconfiada y tiene una desesperanza muy grande. Y pongo aquí en la parte de abajo de esta lámina 3 palabras que aparecieron como nunca habían aparecido antes en las encuestas hacia el final del año, las 3 encuestas principales que se hicieron hacia el final del año. En Colombia, la percepción es, los problemas principales de nuestro país son el empleo, la educación y la corrupción. Eso nunca había pasado, que esos 3 elementos figuraran de la manera como figuraron en la percepción de la ciudadanía. Entonces, pues la pregunta natural es, y cada uno de nosotros tiene que darla, y es ¿por qué? ¿Por qué estamos viviendo eso? ¿Por qué está pasando esto hoy? Y ya hemos escuchado varias observaciones, en el discurso de Alejandro hizo una muy buena descripción de varios elementos de la vida colombiana, lo que dice Mauricio, la ministra señaló su observación, y yo tengo unas que escojo para decir por qué, porque de la manera como entendamos el problema, pues vendrá la solución y ahí es donde vamos a tener la confrontación y va a ser una confrontación política, porque esto se va a resolver en la política y se va a resolver en elecciones. Esa es mi convicción profunda. Primero, el gobierno nacional. El gobierno nacional, nosotros sabemos que vivimos en un país presidencialista, el presidente pues es la figura más importante de nuestro país, es un gobierno que llegó al poder, llegó en el marco de una polarización buscada, querida, en términos políticos, pero esa promesa del presidente el primer día de buscar la unidad, pues no se ha concretado. Ese mismo día, recuerden ustedes un evento que ya es famoso en la vida política de Colombia, cuando el presidente hablaba de unidad, el presidente del Congreso destruía cualquier posibilidad de unidad. Y eso ha sido una promesa fallida para nuestro país. Y en términos políticos, yo puse la primera del 2017, después de las elecciones, el gobierno nacional no ha tenido la capacidad para unirnos, así se haya manifestado públicamente, en prácticamente ningún tema, porque no existe ningún tema sobre el cual nosotros podamos decir, se mueve esta administración para conducir un país. Y eso tiene que ver con lo que está pasando y con lo que está pasando en las calles. En segundo lugar, 2 palabras, ya han aparecido en diferentes momentos, pero en las presentaciones, pero son cruciales. Colombia y la corrupción viene
para mí desde hace mucho tiempo, pero la irrupción de la palabra corrupción, lo que significa para nuestro país, se puede traducir en algo muy elemental. Y yo vengo de hacer política 20 años en la calle, hasta ahora en octubre, o sea, estar en la calle permanentemente. Y la corrupción se ha convertido en una expresión que para muchas personas en Colombia significa me están robando. Me están robando y me están quitando mis oportunidades. Y no solamente eso, sino que este es un sistema corrupto. Y este sistema corrupto se convierte en una desconfianza en las instituciones en nuestro país. Y eso es muy grave. Es mucho más grave de lo que se piensa al examinar lo que está pasando con nuestro territorio. Y la palabra desigualdades, Mauricio presentó algunos elementos acerca de las desigualdades, es una palabra que vino para quedarse, porque ya la gente entiende, porque la gente ya entiende que es el 1%, qué porcentaje de la riqueza está en las manos del 1% de una sociedad. La gente empieza a entender con mucha atención lo que significan las desigualdades profundas que tiene nuestro país. Y cuando usted junta corrupción, que tiene un malestar, y las desigualdades que producen un sentido de impotencia que se termina muchas veces convirtiendo en rabia, eso está el terreno abierto para el populismo. Son dos elementos que están en la vida de Colombia, que están ahí, son profundos, no se pueden negar y están en la base de lo que tiene que venir y lo que vendrá alrededor de la política. Ya lo mencionaba también Mauricio en su caracterización de esta Colombia. Colombia es una Colombia joven y tenemos unos jóvenes especiales. Yo he tenido la fortuna, la suerte de ir por todo Colombia, en muchos lugares siempre asociados con jóvenes, y esta es una generación especial, distinta, es una generación inteligente, consciente, que tiene la incertidumbre y la angustia del cambio climático asociado con el tema ambiental para nuestro país, que vino para quedarse en la mentalidad, y es una generación que está para actuar hoy. Es una generación que tiene la incertidumbre de la educación, qué educación se está recibiendo, la posibilidad de educarse y si esa educación le va a servir para el tema del empleo. Y ese es un tema también fundamental en lo que tiene que ver con Colombia, educación y empleo, que no lo hemos mirado nunca en la forma como lo tenemos que mirar. Y al mismo tiempo, también se ha señalado, es una clase media que ha venido adquiriendo una condición diferente, que se ha venido sin duda avanzando, pero que comparte las angustias de sus hijos con ese cambio demográfico. Son familias pequeñas, familias que están identificadas alrededor de los problemas, en su incertidumbre, con su empleo y sus pensiones, que es un tema fundamental para todo lo que viene. No estoy hablando además pues, de los elementos como son las condiciones internacionales, el ejemplo que se ve en otras partes, el efecto contagio, las redes sociales, pero todo hace parte de lo que nosotros vemos y sentimos con respecto a lo que ocurre en nuestro país. Y después viene el 2020. Voy a tratar de hacer un esfuerzo, no hablar ahora en condición de candidato presidencial, pero mirando ciertos puntos que van a ser centrales en lo que tiene que ver con este momento y lo que viene a continuación. Doctor Fajardo, sí, vamos cerrando. Claro. 1, lucha contra la corrupción. Ese punto es el primero, no es el último, Mauricio, es el primero. Es el primero y hay, repito, una ciudadanía consciente de que le están robando y que hay un sistema que es corrupto. Las cosas que van pasando van deteriorando la confianza en las instituciones. Ejemplo, la revista Semana nos ha presentado todo lo que ha venido ocurriendo con las fuerzas militares, la fuerza pública, elementos de corrupción en la fuerza pública. Eso destruye la confianza de la ciudadanía cada día más. Cada día hay más escepticismo y ese es un reto muy grande que se tiene que resolver y no se está resolviendo y será parte fundamental de lo que tenemos que discutir. Tiene que haber y habrá otra forma de la política. Yo estoy convencido profundamente de que en estos 20 años termina un capítulo de la historia política de Colombia y vamos a cambiar. Y vamos a escoger cómo vamos a cambiar. Y todo lo que está ocurriendo tiene que ver con una nueva forma de la política. Y la palabra para este año y para los que viene, y solamente tomando un punto, es jóvenes. Exactamente. El reto. Colombia es una Colombia joven y hemos hablado de narrativas, pues Colombia tiene que cambiar narrativa. Y ya no la narrativa no es lo que ocurrió en estos 20 años anteriores, ni la confrontación Santos y Uribe. Nosotros vamos para otra página y vamos a escribir otra página. Y es escrita con una generación joven. Recuerden un incidente que hubo en vacaciones, donde el presidente Uribe tuvo una conversación con un joven en una playa y le dice que usted no sabe quién soy yo, entre comillas. En el sentido de que usted no estaba consciente cuando yo estaba gobernando. Y le dije, exactamente, Colombia pasó y ya vamos para otro mundo, y ese mundo de los jóvenes es el mundo que tiene que ver la lucha contra la corrupción, el empleo, por supuesto, el empleo joven, que ya sabemos la condición que tiene, la educación para los jóvenes, no solamente cuánto dinero más tenemos y cuánta más educación superior necesitamos, sino qué educación necesitamos. Esa es una reflexión que tenemos que hacer muy pronto y está asociada con la educación
Por supuesto, el tema ambiental es un tema joven que estará en la mente de los jóvenes y lo tenemos que tratar como un tema joven. Y por supuesto también, y usted se mencionaba, los jóvenes rurales que no aparecen en estas manifestaciones, pero que están en el corazón de Colombia, donde tenemos que mirar mucho. Y fíjese que pongo una palabra que muchas veces se convierte en anatema: paz. Y la paz es un proyecto joven en Colombia. Tenemos que dejar atrás la confrontación Santos y Uribe. Nosotros tenemos que ser capaces de construir en Colombia la paz. Y la vamos a construir con jóvenes que quieren vivir en paz, que no conocen los elementos de la violencia como nos tocó a otras generaciones. Y si no somos capaces de entender eso, estamos en la olla. Desigualdades, ya lo dijimos. Esa palabra está para quedarse. Ya la gente entiende y una parte de la disputa política va a ser alrededor de cómo enfrentamos las desigualdades en este país. Y esa disputa pues va a pasar por las reformas, por la pensional, por la reforma laboral, y ahora escucharemos a la ministra hablando acerca de todo esto, y la tributaria, porque nosotros sabemos muy bien que esta ley llamada de financiamiento nos dejan unos problemas muy grandes, y para el próximo periodo viene una discusión muy profunda acerca de lo que va a ser la reforma tributaria y se va a resolver alrededor de los temas centrales para avanzar en nuestro país. Finalmente, las regiones. Yo difiero en que Colombia no le ha apostado a las regiones como se le tendría que apostar. Y muchos de estos programas significa articularse rápido. Yo fui alcalde, fui gobernador, y con más buenas intenciones que exista, Colombia sigue siendo un proyecto centralista que no entiende la dimensión del desarrollo regional. Y es urgente articularse. Y muchos de estos programas, el gobierno, para darle una idea al gobierno, articúlenlo rápido con alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, que están construyendo su Plan Nacional de Desarrollo. Y elementos como una política para jóvenes es un elemento que se puede articular con todos, porque estoy seguro que todos estarían dispuestos, pero eso significa la disposición a una convocatoria política que supera los estrechos límites de un partido político. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Fajardo. Rafael, la misma pregunta. Esperemos que los 7 minutos. ¿Cómo pinta el 2020? ¿Qué hay? La ministra es la más juiciosa, un punto para la ministra. Rafael, adelante. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Alejandro, a la revista Semana por la invitación. Yo quise empezar por subrayar lo que Alejandro ya planteó, yo creo que muy comprensivamente, que es que a Colombia le ha ido bastante bien. Económicamente le ha ido bien, socialmente le ha ido bien, a pesar de todos los problemas que todos reconocemos. Pero a Colombia le ha ido bien, y le ha ido muy bien en los últimos 20 años en particular. Y pasó de un país de ingresos bajos a un país de ingresos medios. Estamos hablando de $6.000 per cápita a $12.000, $13.000 per cápita en este momento. Y estamos hablando de una clase media que, si se mide en ese periodo histórico, y yo sí incluyo a la clase media vulnerable dentro de la clase media, pasó de 25% de la población a cerca del 60% de la población. Y si bien es verdad que la mitad de esa clase media es vulnerable y está cerca de la línea de la pobreza, implica algo completamente diferente desde el punto de vista social y político al país. Esa clase media vulnerable y parte de la clase media ya consolidada es la que está en el fondo rebelándose en este momento contra las instituciones y se está rebelando en este momento contra la manera como se vive en Colombia. Entonces tenemos esta gran paradoja. Por un lado, un país que ha progresado de una manera extraordinaria y quien lo niegue de verdad pues simplemente está ciego ante la realidad. Pero por otro lado, un país que pareciera haber agotado de alguna manera la credibilidad, ¿verdad?, de que puede seguirlo haciendo en el futuro. Porque al final de cuentas los seres humanos, y esto los economistas estamos muy conscientes de esto, los seres humanos funcionamos con las expectativas. Cuando uno siente que las cosas van a irle mejor y que a los hijos le va a ir mejor y que a los nietos le va a ir mejor, pues uno echa para adelante. Y cuando siente que las cosas van mal y que van a seguir mal y que el futuro va a ser peor, pues mucha gente se echa para atrás o se estaciona, se preocupa en vez de seguir echando para adelante. Bueno, ahí hay una paradoja muy peculiar. ¿Por qué razón Colombia, después de haber leído tan bien durante tanto tiempo, piensa que no le va a ir bien en los próximos 20 años? Porque esa es al final el fondo de esta discusión. Y yo creo que la clave en todo esto, hay muchas cosas, por supuesto, pero la clave en todo esto es esta clase media, que se les abrieron una cantidad de expectativas porque ya dejaron de preocuparse por subsanar, digamos, las necesidades básicas y empiezan a tener expectativas de otro tipo, empiezan a pensar en otras cosas y esas otras cosas Colombia no las está dando en la abundancia y en la calidad que esta clase media requiere.
Y estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de la infraestructura, estamos hablando de la logística del país, estamos hablando del acceso a la capacidad de tomar decisiones de política, de tener mecanismos de intermediación como los partidos políticos que funcionen realmente. En Colombia, desafortunadamente, los partidos políticos están perdiendo considerablemente capacidad de intermediación entre esta clase media y el Estado. En fin, hay una cantidad de problemas de toda naturaleza que se concentran en buena medida en esta clase media. Ahora, cuando uno tiene un panorama tan complejo como el que Alejandro ha pintado de una forma tan clara y yo diría magistral, ¿por dónde empezamos? Porque esto es demasiado, ¿verdad? Pero ¿por dónde empezamos? Es como una madeja, ¿verdad? Y uno tiene que sacar un hilo de algún lado y empezar a desarmar esa madeja de manera tal de que empiecen las cosas a funcionar y a ir hacia adelante. Desde el punto de vista del banco, y es una cosa que yo creo en este auditorio prácticamente todo el mundo debe saber perfectamente, nosotros apostamos a incrementar el ritmo de crecimiento económico y de bienestar de la población. Cuando uno trata de distribuir una torta pequeña, lo que uno distribuye es conflicto, porque todo el mundo quiere algo más de lo que le están dando en una torta pequeña. Cuando uno tiene una torta mucho más grande, las probabilidades de llegar a mayor satisfacción de la mayoría de la gente es mayor. Es así de sencillo, no hace falta ser economista, no hace falta tener mucha reflexión sobre este tema. Necesitamos aumentar la torta, que significa aumentar el tamaño de la economía, para aumentar también las oportunidades de la sociedad colombiana. Eso es absolutamente inevitable si queremos resolver muchos de los problemas que tenemos ahora. Y para aumentar esa torta nosotros hemos planteado en muchas ocasiones un vector de crecimiento específico, a pesar de que hay muchas otras cosas que hay que hacer, pero un vector de crecimiento específico que es incrementar de manera fenomenal la inversión pública y la inversión privada en bienes públicos, y particularmente en infraestructura, en logística, en todos aquellos temas que justamente van a darle, por un lado, satisfacción a la clase media vulnerable y al resto de la sociedad de tener acceso a los bienes públicos que no tienen en este momento en la calidad que requiere, porque Colombia, permíteme un paréntesis rápido, Colombia tiene una buena cobertura de bienes públicos, mala calidad. Entonces el problema es aumentar esa calidad. Déjeme hacer una reflexión sobre el tema de las 4G, que es efectivamente un tema de extraordinaria importancia para el desarrollo de Colombia. Sin embargo, las 4G representarían, si se hubieran hecho en 10 años, y no van a hacerse en 10 años, va a ser probablemente 15 o 20, representaría solamente el 0.7% del Producto Interno Bruto de Colombia invertido cada año. Es importante, pero mucho menos de lo que se requiere. Colombia invierte aproximadamente 3,5% del Producto Interno Bruto en justamente inversión pública. Nosotros pensamos que para aumentar el ritmo de crecimiento de 3,5 a 6, 7, que es lo que debería crecer Colombia, debería invertirse alrededor de 6, 7% del Producto Interno Bruto. Entonces, si son 7% que habría que invertir, las 4G, con todo lo fenomenal que es desde el punto de vista de inversión pública, representa solamente el 10%. Y para hacer esto, ¿qué hace falta? Señores, un acuerdo social. Pongámonos de acuerdo sobre 3 o 4 cosas importantes que nos permita efectivamente echar para adelante. Recuerden siempre los pactos para la Moncloa en España. Esos fueron la clave de la modernización y el desarrollo español. Y eso no evitó de ninguna manera las diferencias políticas, las diferencias de opinión. De hecho, los partidos políticos, los grandes 4 partidos políticos que había en aquel momento, se pusieron de acuerdo y sin embargo siguieron siendo partidos políticos desde el punto de vista de filosofía política competitivos y fueron alternándose en el poder. De manera tal que este es, digamos, la contribución nuestra, número 1, aumentar la torta, número 2, para aumentar la torta, pongámonos de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Y yo quisiera retomar ese punto que señala Rafael. Porque creo que ha estado presente en los discursos de todos nuestros panelistas hoy. La ministra nos hablaba de una reforma política que va mucho más allá de los partidos y que es una reforma que genera y que permite generar mucha más participación. El doctor Fajardo nos proponía una gran alianza más de cara a las elecciones de 2022 y el doctor Cárdenas nos proponía unas 4G en otros temas. Finalmente acá hay unos temas de consenso en donde la sociedad tiene que construir y la idea de estos espacios también es que seamos muy propositivos y muy constructivos. Entonces,
quiero retomar esa punta que nos deja Rafael para preguntarles, y tenemos muy poquito tiempo, entonces voy a tratar de hacer 2 o 3 rondas de preguntas cortas. ¿Cuáles serían esos 4 o 5 puntos que creen ustedes tienen que ser los puntos fundamentales para generar consensos como país? Y empiezo por el doctor Fajardo. Pues yo los puse ahí en la presentación. El primero, la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción es una materia que no se ha desarrollado, no se está desarrollando y cada día genera más malestar. Y tiene que ser una ruptura en términos de cultura ciudadana y lo explico con un ejemplo. Usted me puede decir, mire que ya en el Congreso se aprobaron los pliegos tipo. Nadie en Colombia sabe qué es un pliego tipo y seguramente los pliegos tipo son un paso en la lucha contra la corrupción. Pero estamos hablando de la ciudadanía que está en las calles, de gente que tiene un malestar muy profundo y esa lucha contra la corrupción no se hace. Voy a dar un ejemplo solamente para ilustrar que tiene que ver con el tema de jóvenes, que es el que viene a continuación, y yo creo que ese es un gran proyecto de país, jóvenes. Para ilustrar, las manifestaciones universitarias el año pasado empezaron porque los jóvenes de la Universidad Distrital acá en Bogotá descubrieron que en la administración de su universidad había unos corruptos que se habían robado una gran cantidad de plata. O sea, son los jóvenes los que descubren la corrupción en su universidad. Nosotros podríamos hacer algo, nosotros, gobierno nacional, un proyecto muy sencillo y tiene esas 2 características. Uno, en la educación en Colombia no se pierde un peso. Y diseñe un programa con todas las universidades para rendir cuentas públicas, para que los jóvenes participen dentro de esa rendición de cuentas y hace que en Colombia se empiece a ver un mundo que no se ve y que los de la distrital destaparon. Y además se puede extender a todos los colegios de Colombia y no se pierde un peso. En la estructura escolar hay la figura del personero de la escuela, el contralor, y vamos a luchar contra la corrupción y empieza a hacer un programa de esa naturaleza y tenga la certeza que todo vale 0 pesos. Para empezar, pero es una forma de entender cómo se lucha contra la corrupción, cómo se vinculan los jóvenes y cómo le damos sentido a las cosas. Entonces, doy ejemplos de esa naturaleza, hay muchos más ejemplos de cosas que se pueden hacer físicamente, que son rápidas, pero que tienen que ver con esa ciudadanía que está ahí. Ahora, ya señalaba, nosotros vamos a luchar contra las desigualdades y va a haber una discusión muy profunda acerca de esas reformas, y va a ser una discusión fuerte y va a tener seguro en la calle muchas manifestaciones. Doy un ejemplo de desigualdades. Pero estoy extendiéndome mucho, Paula, si me dices. Sí. 30 segundos. 30 segundos. Miren un ejemplo profundo de las desigualdades en Colombia que a mí siempre me ha mortificado. Y ya hemos hablado de las 4G y yo creo que han sido muy importantes para Colombia, falta, etcétera. Pero por las 4G, que son esa intervención que se hizo, ni un peso de plusvalía se ha cobrado por la construcción de las 4G y son billones de pesos de inversión pública que muchas personas alrededor de esas vías han visto como sus predios tienen un valor extraordinario y no hay ni siquiera una forma de mirar un peso de plusvalía. Esas son las desigualdades que se crean en esta sociedad y esa es la plata que necesitaríamos, por ejemplo, para el desarrollo rural, para muchos lugares. Entonces, cosas de esa naturaleza, temas de esa naturaleza harán parte de lo que tenemos que hacer nosotros en Colombia. Muchas gracias, doctor Fajardo. Mauricio, la misma pregunta, pero con un pequeño cambio, y es, ¿cuáles son esos efectos económicos que traen estas marchas, que serán efectos económicos de largo plazo? ¿Y cuáles son esos consensos, esas nuevas 4G, y cómo hacerlas fiscalmente sostenibles? Los grandes problemas económicos surgen del populismo y el riesgo, digamos, de las marchas y de la respuesta a las marchas es el populismo. Mucho de lo que se ha dicho acá, Rafael mencionó la necesidad de invertir más en infraestructura, Sergio también plantea la necesidad que el Estado tiene que hacer más cosas, requiere recursos. Yo estoy muy preocupado porque la reforma tributaria de diciembre del año pasado, según Fedesarrollo, en el año 2023 va a generar un costo neto, un neto negativo de 20 billones de pesos. O sea, a mí me preocupa eso porque también los problemas hay que resolverlos de una forma efectiva, no de una manera que más adelante puedan hacer aún más complicada la situación. Entonces, yo diría que en la lista de tareas no solo hay que incluir lo que se debe hacer este año 2020, sino lo que no se debe hacer.
menciono un ejemplo de algo que creo que es contraproducente. Tenemos problemas de desigualdad, tenemos problemas de empleo. No es el momento para estar pensando en una prima salarial adicional, porque eso puede agravar los problemas. Entonces yo creo que el mensaje que yo daría, el gobierno se ha guiado un poco por la idea de lo popular es bueno, bajar impuestos es bueno, repartir la torta de las regalías más generosamente y no ahorrar regalías es bueno, dar una prima adicional es bueno. No, yo creo que muchas veces para gobernar se requiere tomar decisiones que no son populares, pero que al final son buenas. Se vuelven buenas con el tiempo. Por ejemplo, aquí mencionamos el caso de las 4G. Eso no se estaría construyendo si Colombia no hubiera vendido a Isagen, que era impopular, pero era necesario para poder financiar ese programa. Entonces, yo creo que hay que poner un poco la raya en que no todo lo popular, no todo lo que aparece atractivo a primera vista es lo que resuelve nuestros problemas. Pienso que si el gobierno, en un, digamos, ánimo de incluir más sectores, de tener más representatividad política en el gobierno, tiene más capacidad de impulsar una agenda un poco más ambiciosa, con elementos que no necesariamente son los que suenan bien, sino los que realmente resuelven los problemas, eso es bienvenido para el país y este va a ser un buen año el 2020. Gracias, Mauricio. Ministra, la misma pregunta, pero también con un cambio. Usted está liderando un gran proceso de la gran conversación, de estas conversaciones, de estas mesas, en donde se ha dado un espacio de participación que también busca generar consensos con otras partes de la sociedad. ¿Cuáles son esos consensos que sería importante construir como sociedad y cuál es el rol y cuáles son las expectativas de esa gran conversación que se está dando desde el año pasado? A ver, en primer lugar, yo hice referencia, y que conste que me quedaron debiendo tiempo, hice referencia 2 minutos, ministra. a la necesidad de la estabilidad política, que no tiene que ver solamente en la relación del gobierno con el Congreso. Y estoy de acuerdo en que los partidos políticos han perdido esa interlocución entre la sociedad y la representatividad que debe llevar al Congreso y obviamente al gobierno. Y por eso la fortaleza que tienen muchos movimientos sociales, porque no se sienten interpretados ni representados por los partidos políticos. Decía Sergio Fajardo que este gobierno nacional polarizó y nunca unió, y que adicionalmente va navegando sin norte. Yo diría que esta es una aseveración que no corresponde a la realidad. Nos presentó lo que vio en el 2017, yo estuve en esa conferencia suya, y partió de reconocer que era un momento de una polarización política y que el gobierno que iba a llegar más adelante la iba a encontrar. El gobierno del presidente Duque encontró un ambiente de país polarizado por una discusión que no es el momento de darla, pero por una negociación política que no recogió a las mayorías del país. En segundo lugar, con una oposición fuerte. Yo presidí el Congreso de la República en el año 2007 y hoy en día la composición política del Congreso es totalmente diferente. Hay una oposición política fuerte que muchas veces no es un discurso de buscar realmente unas propuestas que vayan a llevar a soluciones reales de país, sino más bien con el ánimo de destruir. Lo otro es una presión por la implementación del acuerdo con las FARC, acuerdo que diría en lo personal que es semifallido, y no por el gobierno del presidente Duque, que ha respetado la institucionalidad a pesar de que no compartimos mucho de la estructuración que se dio. Pero lo cierto del caso es que las FARC como tal no respondieron a quienes creyeron en ellas. Unos sectores se apartaron del proceso, hoy en día son disidencias, son los más beligerantes en contra del liderazgo social, son los más activos en el narcotráfico y adicionalmente la institucionalidad que estaba prevista para una implementación a 10 años terminó siendo una carga inicial para este gobierno, con una realidad que conoce muy bien el exministro Mauricio Cárdenas, y es que llegamos en el 2018 y encontramos un presupuesto desfinanciado en cerca de 14 billones de pesos. Era necesario una ley de financiamiento que por circunstancias políticas se cayó ahora en diciembre,
y que hubo necesidad de volver a pensar en una reforma que obviamente trae recogida la experiencia de la aplicación de la ley anterior, de la llamada ley de financiamiento, y que hoy en día pues busca una compensación en materia de lo que ha sido el recaudo y lo que el gobierno prevé puede ser una proyección para el crecimiento económico. Yo creo que hay muchos temas indiscutiblemente por los cuales nos podemos poner de acuerdo para sacar adelante esos consensos. Y sí, coincido, uno de los grandes temas necesarios es la lucha contra la corrupción, llamada más bien como unas garantías de transparencia. Ayer precisamente estuvimos en comisión de moralización, todas las entidades de control, el gobierno, esto lo encabeza pues el presidente de la República con la vicepresidenta, y los grandes esfuerzos, por ejemplo, en materia del sistema de salud. La Superintendencia de Salud durante este año y medio dedicada a garantizar, a intervenir aquellas EPS que no estaban respondiendo al sistema como tal. Un sistema en el que no se sabía claramente qué se debía, ni cuánto se debía, ni quién le debía a quién, y llevó a la necesidad de una ley de punto final. Tiene un esfuerzo grande en la Contraloría, en la Fiscalía, en la Procuraduría, pero también en la Superintendencia de Salud. ¿Qué decir de los recursos de educación? Los PAE, la infraestructura de educación que quedó tirada por todo el país. Las 4G, Mauricio, sí, de acuerdo, importantísimo. Pero con la decisión del presidente Iván Duque de decir construir sobre lo construido, se salvaron los proyectos de 4G. No tengo aquí el porcentaje sobre el cual habla permanentemente la ministra de Transporte, pero lo cierto es que la dedicación del Ministerio de Transporte fue para sacar adelante los contratos y las obras que estaban en más del 70% emproblemados jurídicamente. Así es de que hay consensos, indiscutiblemente, y uno de ellos, por ejemplo, para el tema de la transparencia y la corrupción. La consulta anticorrupción, que recogió más de 11 millones de votos, sí generó un resultado concreto. Nos demoramos porque con el estilo nuevo en que el gobierno no le entrega nada al Congreso para que apruebe, pues sacamos adelante 4 proyectos muy importantes, hoy en día están en ejecución. Tenemos todos los funcionarios públicos, inclusive gobernadores y alcaldes, que publicar las declaraciones de renta, los patrimonios, los conflictos de intereses. Además de eso se logró algo que era casi imposible, que era la bandera de la consulta anticorrupción, que fue eliminar los beneficios de casa por cárcel para los corruptos. Y que conste que esta es una bandera que terminó uniendo a muchos sectores políticos, porque además el presidente Duque desde el primer momento dijo, me subo en el tema, lo sacamos adelante, siendo también originario de sectores de oposición. Así es de que es una demostración de que cuando hay propósitos generales se logran los consensos. Gracias, ministra. Entonces, acá un poco… Los consensos que se están proponiendo están muy asociados al tema de corrupción, al tema de desigualdad y al de no populismo. Y lo que usted nos plantea también es un tema muy fuerte de generar un consenso alrededor de la lucha frontal contra la corrupción y de vincular y de hacer más partícipes a la ciudadanía y a todos estos movimientos sociales junto con esa bandera. Rafael, ¿qué otra cosa se podría sumar a este consenso que sería clave? Tú has mencionado el tema de la productividad como un tema central para poder hacer crecer esa torta y para poder generar mejores niveles de equidad al interior de la sociedad. Sí, gracias, Paula. Yo creo que hay muchas cosas, por supuesto, que se pueden llegar a acuerdos, pero tal vez la más importante en este momento es asegurarse que Colombia tenga el ingreso fiscal que merece un país y una economía de este tamaño. Colombia tiene un ingreso fiscal, si se suman los 3 niveles de gobierno, que no pasan de 16 a 18 puntos del Producto Interno Bruto, dependiendo de cómo le va año a año. Bueno, para decirles alguna comparación rápidamente, Brasil tiene 36% del Producto Interno Bruto de ingreso fiscal. No estamos hablando de Estados Unidos o de Suecia, estamos hablando de Brasil. Eso le pasa a Argentina y le pasa a Uruguay también. Colombia no debería llegar a eso, porque yo creo que eso es además tal vez excesivo para una economía de este tamaño. Pero un ingreso de 22, 23% del Producto Interno Bruto le daría a Colombia efectivamente el espacio fiscal para poder invertir masivamente en bienes públicos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando?
Una parte de la población, la parte menor de la población, es la que tributa y tributa mucho. En realidad no hay manera de seguir aumentando la presión sobre esta parte de la población, tanto empresas como personas. Pero la mayor parte de Colombia está mirando para otro lado, esa es la realidad. Esto en inglés se llama free riders, ¿no? Es decir, que alguien invierta por mí, yo no hacer el esfuerzo. A nadie le gusta pagar impuestos, a nadie, ni siquiera en los Estados Unidos, que son orgullosos, los americanos se sienten orgullosos de decir yo soy un taxpayer, ¿no? Es decir, yo pago impuestos, por lo tanto yo tengo derechos. Ni siquiera a los americanos les gusta pagar impuestos, pero saben que lo tienen que hacer porque están viendo los resultados de esos impuestos en bienes públicos y en seguridad y en salud y en educación, etcétera, etcétera, y han convertido a los Estados Unidos en una gran nación precisamente por poder tener el músculo necesario para poder hacer este tipo de cosas, aparte por supuesto de políticas públicas sensatas. Las políticas públicas en Colombia generalmente son sensatas, eso es una cosa increíblemente buena que tiene el país. Pero una parte importante de la población está yendo para otro lado cuando llega el momento, cuando llega la hora de poner el hombro, ¿verdad?, al país pagando impuestos. Nuevamente, a nadie le gusta, pero es muy importante para poder tener el músculo necesario para hacer que la torta crezca. Esto es sumamente importante. Y déjenme decir algo que puede sonar un poco demasiado grande, pero que es muy importante. Una nación es tan grande como la ambición que tiene de ser grande. Esto es sumamente importante. Colombia merece ser grande. Colombia tiene todo para ser grande. Necesita ponerse de acuerdo en 2 o 3 cosas para realmente cumplir ese sueño extraordinario. Muchas gracias, Rafael. Al iniciar este panel se planteó una pregunta en esta pantalla y era si las personas que están en este auditorio y que nos están viendo por redes sociales están de acuerdo o no con que el gobierno tenga estas mesas de diálogo y se siente con los promotores del paro para buscar mecanismos de resolver sus molestias, sus inquietudes y de avanzar en la agenda. La respuesta que tenemos hasta este momento es que 66% de las personas están de acuerdo con que esos encuentros se den, acá está la respuesta, y 33% no están de acuerdo. Y quiero hacer una pregunta muy corta para cerrar, tenemos menos de 5 minutos para el siguiente panel, pero es de una frase y es, finalmente los paros se están dando, creo que entre muchos hay un consenso de que esto no va a parar ni en marzo ni en abril, sino esto es un proceso de mucho más larga duración y mucho más profundo dentro de la sociedad. ¿Cuál es la oportunidad detrás de este movimiento y detrás de estos movimientos cívicos? Ministra. A ver, yo creo que es muy importante la participación. Nuevamente, la propuesta es que la cultura política y nuestro sistema democrático va a tener que mantener un diálogo permanente, indiscutiblemente, con las organizaciones, los movimientos sociales, y esto es absolutamente legítimo. 2 cosas, aquí han presentado imágenes, por ejemplo, de los indígenas del Cauca, del CRIC. Ustedes saben que a mí me tocó irme un mes a conversar con ellos y ellos tenían unas reivindicaciones imposibles, más de 2 billones de pesos y querían que fueran invertidos en tierras. No se logró, pero hubo otros consensos. El viernes pasado fuimos con la ministra de Educación a entregarles a los indígenas del Cauca por primera vez la oficialidad de la Universidad Autónoma Indígena de Colombia, que estaban luchando desde el año 2003. Se entregaron 11.600 millones de pesos para el funcionamiento con el reconocimiento de 10 programas orientados a la multiculturalidad y al respeto de su ancestralidad. Eso es un logro grandísimo, yo los veía acá y efectivamente tienen una cultura y una resiliencia especial. Yo creo que es un ejemplo de concertación de lo que puede pasar hacia el futuro en el país. Y en el tema de las condiciones, pues del diálogo que abrió, la gran conversación que abrió el presidente Duque, se ha hecho una identificación de 135 puntos y ya el gobierno tiene identificados 8 de los cuales no somos competentes como gobierno, 26 no son parte de la agenda actual, 13 se pueden atender
y 88 ya se están atendiendo. Eso es una buena clasificación que ya hicimos todos los ministerios para poder mantener ese diálogo con los líderes de estas movilizaciones. Gracias, ministra. Al resto les va a tocar un poco más como reinas de belleza en una sola frase. Y es, ¿cuál es la oportunidad? Pero como reina de belleza de verdad. En una frase muy corta, ¿cuál es la oportunidad detrás de estos paros? Pero ya Mauricio. nos empatamos en tiempos aquí con la ministra. Hay que oírnos. Yo creo que lo más importante es que escuchemos lo que están diciendo los otros. Y aquí se han dicho dos cosas que yo quisiera retomar, que no las dije yo. Hay que pasar la página. Sergio Fajardo lo dijo aquí hace 3 años. Yo creo que la gente en la calle lo está diciendo hoy. Hay que pasar la página. Los problemas no son esta confrontación política de la polarización, son los problemas de hoy, es la educación de hoy, es el empleo de hoy. Y la ministra dijo, nosotros nos hemos dedicado a construir sobre lo construido. En ciertos temas sí, pero esa no fue la doctrina Macías del discurso del 7 de agosto del 2018. Todo problema de Colombia es causado por el gobierno anterior. Por cierto, si aplicáramos esta filosofía de construir sobre lo construido, estoy seguro que nos iría mejor. Estoy seguro que avanzaríamos más rápidamente. Mi opinión personal es, el presidente Duque tiene una gran oportunidad. Abandonar ese discurso revanchista, polarizante, y más bien buscar hoy, 1 año y medio después del 7 de agosto del 2018, unos grandes consensos para avanzar en una agenda, así como está el ejemplo de las 4G, en una agenda en otros temas. Insisto, el tema de la educación lo considero fundamental, porque esa es la solución más rápida a muchos de los problemas que, digamos, que están en este momento latentes en el país, y si a eso le mezclamos una educación con transparencia, cero corrupción, yo creo que esa es una solución. Nosotros no tenemos tiempo para esperar al 2022. Yo creo que este gobierno todavía tiene una tarea grande por delante y la debe hacer. No podemos acumular problemas. Vendrá en el 2022 otra agenda. Hay que resolver esos problemas y yo le daría a esa prioridad, pero requiere un poco de cambio de discurso del gobierno. Gracias, Mauricio. Rafael. Sergio. Sergio. Gracias, Paula. Por fortuna tengo esta reina de belleza que habla antes de mí, Mauricio. Está terrible Y esa reina de entonces belleza. siempre da ejemplo Terrible. de cuánto se demora uno hablando. No la elegirían. Bueno, 2 cosas. Primero, yo creo que lo que está pasando hoy, además, es un ejemplo y es una expresión de una falla muy grande de la política. Piñera, Macron y pongamos a Duque, después de estar en el poder, empezaron a escuchar. Y uno tiene que escuchar antes de llegar al poder para poder actuar. Y esa es una de las grandes lecciones. Por supuesto que es importante que esté en esa negociación y que se avance en esa gran conversación, pero con una observación. No es simplemente para escuchar, sino la disposición a cambiar. Porque si no se pasa más allá de que yo escuché, pero no hay una transformación, la protesta y lo que viene a continuación pues va a aumentar en forma superlativa. Y eso es lo que significa pues dialogar y negociar, y esa es una de las condiciones que es crucial para lo que viene para Colombia ahora. Muchas gracias, doctor Fajardo. Rafael. Rafael, tú cierras. En pocas palabras, pongámonos de acuerdo. 150 temas, 200 temas, 800 temas, eso no funciona. Eso son cosas perfectamente, hay muchos problemas allí que no son acuerdos sociales, son problemas que existen en toda la sociedad y que se tienen que resolver, y la acción del gobierno tiene que ir en esa dirección y está muy bien. Ahora, los acuerdos sociales se hacen sobre 1, 2, 3 puntos nada más, que son centrales y que son grandes locomotoras del conjunto de la economía, del conjunto de la sociedad. El gran tema es cuáles son esos temas. Y en ese sentido, pues, cada uno evidentemente tiene sus opiniones, hay unos que acentúan unas cosas, otros que acentúan otras. Lo importante es oírnos, en primer lugar, y localizar ese tema, esos 2 temas que van a ser las grandes locomotoras. Y están ahí, están sobre la mesa, no son ningún misterio. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Un aplauso para nuestros panelistas.
Muchas gracias a todos nuestros panelistas por sus comentarios y posiciones, valiosísimas todas, y también pues a la señora Paula Acosta por la moderación, obviamente. Queremos invitarlos a todos, tanto ustedes que están acá presentes como las personas que están acompañándonos en nuestras redes, para que participen activamente en ellas con el numeral hashtag numeral Foro Colombia 2020. También los estamos esperando allí en nuestra web app .forosemana.com. Nos pueden enviar sus preguntas, sus comentarios sobre esta gran conversación que estamos teniendo y que vamos a tener a lo largo del día de hoy.